Pocos son los que saben que la historia del gran éxito de Chuck E. Cheese está pavimentada con muchos personajes animatrónicos que fueron olvidados por todo el mundo. De hecho, algunos de estos animatrónicos solamente se limitaron a 3 unidades construidas, con muy pocos de ellos sobreviviendo hoy en día. Hoy van a conocer a estos animatrónicos olvidados que Chuck E. Cheese simplemente decidió borrar de la historia. En 1978, Chuck E. Cheese abriría su segunda tienda en San José, California. Aquí es donde podíamos encontrar el show de portarretratos. Pero al igual que el escenario de Fox y en Five Nights at Freddy, en Chuck E. Cheese existía un cabaret separado del escenario principal. Aquí es donde vivía Dolly Dimples. Se trataba de una hipopótama que tenía un corte afro naranja y tocaba el piano con una curiosa personalidad. See you later, handsome ones. Que a diferencia de los otros personajes de Chuck E. Cheese, Dolly Dimple fue hecha exclusivamente para adultos. A menudo le hablaba cariñosamente y le dedicaba canciones a los que estaban sentados frente a ella. Otro detalle de su personalidad era que hablaba mucho de sus ex maridos, así como también hablar insinuosamente, y por alguna razón los creadores le dieron unos pechos grandes que incluso se movían. Aún así, cuando entrabas a su cabaret normalmente se veía que estaba lleno de niños en vez de gente adulta. Dolly fue retirada a finales de los años 80 y la única superviviente que conocemos está en la colección privada de Cap Slappy en Texas. San Francisco, open your golden gate, you let no stranger wait outside your... Artie Antlers. En 1980, Artie Antlers debutaría en el cabaret. Él era un alce que tocaba rock clásico usando el piano. Se trataba del mismo animatrónico de Dolly Dimple, solo que sin movimientos en sus pechos. Al principio él tenía una nariz café que luego sería reemplazada por fosas nasales. Artie fue muy usado en la mercancía del Pizza Teatro, apareciendo en calendarios y otros papeles. Sin embargo, él sería reemplazado por Bebe Bubbles en 1982 y hasta la fecha nunca se le ha vuelto a ver. Bebe Bubbles. Al igual que Artie Antlers, Bubbles utilizaba el mismo animatrónico base de Dolly Dimples, incluyendo el movimiento de los pechos pero reconfigurado para su torso. Los dueños de franquicias podrían comprar el animatrónico completo o solo la skin, además de que se les ofrecía una máquina de burbujas. Ella tocaba un instrumento muy extraño y antiguo llamado caliope y su voz era extremadamente aguda. Hi everybody, I'm back, and I told you it wouldn't take that long. Desafortunadamente, un año después ella sería retirada para nunca volver a ser vista en Chuck E. Cheese. Por suerte hay videos de ella en YouTube restaurada. Este animatrónico sí me da miedo. The King. Ya sabemos que Chuck E. Cheese abrió en 1977, pero esta fecha también concuerda con la muerte del rey del rock and roll, Elvis Presley, una de las figuras más importantes de su época. No es de extrañar que Chuck E. Cheese decidiera honorarlo al crear a The King. Su primera aparición fue en 1982. The King era un león de 2.7 metros de altura que llevaba un mono blanco y una guitarra roja. Interpretaba canciones dedicadas a los miembros de la banda de Pizza Time. Al final de cada canción él le decía a la audiencia que visitaran el comedor principal, que dieran un paseo por el desconocido Fantasy Forest o simplemente que disfrutaran de la pizza. Incluso después de que las ubicaciones del Pizza Teatro pasaran por la unificación de conceptos, algunas ubicaciones todavía tenían a The King hasta 1995, lo que es un testigo de su inmensa popularidad. Otra versión del rey era la del King Cat. Con la creciente popularidad de Michael Jackson en la década de 1980, los creadores de Chuck E. Cheese decidieron crear una variación del rey que se pareciera a él, con lentes oscuros, un afro rizado, una chaqueta roja y un solo guante. Él simplemente se dedicaba a cantar canciones de Michael Jackson. Desafortunadamente, poco después, Chuck E. Cheese se declaró en quiebra, fusionándose con la exitosa Showbiz Pizza Place,
Un puñado de su versión original y de King Cat aún existen hoy en día, tanto en colecciones muy privadas como en otras públicas. The Beagles. Además de Elvis y Michael, no podemos olvidar el gran impacto social de los Beatles. Los Beagles era una obvia parodia de la banda británica. Presentaba a 4 perros, uno para cada miembro de los Beatles. Sus nombres incluso concordaban con los de la banda: George, Paul, Ringo y John. Su característica distintiva era que antes de cada canción ellos mencionaban un dato curioso sobre la banda o uno de sus miembros. Al igual que los anteriores animatrónicos, ellos tocaban en el escenario alternativo que solo se encendía cuando el salón principal estaba lleno. Solo 4 de estos shows aún sobreviven hoy en día, uno en el Bolo Auto Museum, otro en Smithy Super Service Station, uno en manos del youtuber Jojo King y el último en el Logan Arcade. The Beach Boys. Son pocos los que saben que los Beagles fueron sometidos a una reskin. A finales de los años 80, la banda de los Beach Boys estaba en su auge y algunos de los animatrónicos de los Beagles fueron convertidos a los Beach Boys, un grupo de perros que cantaban las canciones de los Beach Boys, solo que ladraban aleatoriamente, similar a como lo hacía Helen Henny con su clack. Las imágenes de esta banda son rarísimas y no se sabe de ningún sobreviviente. The Four Little Shavers. En 1981, en ubicaciones selectas de Chuck E. Cheese se abrirían los Ice Cream Emporiums, que se trataban de heladerías de prueba para ver el mercado. Y qué mejor manera de ambientar el lugar que con una banda de peluqueros. The Four Little Shavers era un cuarteto de peluqueros destinado únicamente para estas heladerías. Ellos cantaban canciones de los Buffalo Bills, uno de los cuartetos de barbería más famosos de la historia. Sus miembros eran Nolan, Old Nolan, Mac Nolan y Curly, nombrados en honor del fundador del Pizza Teatro, Nolan Bushnell. Se trataban de una reskin de los Beagles. Se hicieron 3 cuartetos en total y solo uno queda en existencia hoy en día, ubicado en el Bolo Auto Museo, junto con otros personajes del Pizza Teatro. The Warblets y Mopsy Sisters. Los Warblets eran un personaje del coro en la primera ubicación de Chuck E. Cheese en San José. Eran unos cuervos cantantes que se movían de lado a lado. Su color era el típico negro de los cuervos, pero a veces se les podía ver con vestidos blancos. Al principio su rol en los shows era muy prominente, debido a que básicamente eran el único personaje femenino, cantando sus propias canciones y parodias. Después su lugar en los shows musicales sería reemplazado por las estrellas invitadas. En 1978, en la segunda ubicación de San José, ellos fueron reemplazados por las Mopsy Sisters, que se trataban como una especie de trapeadores autónomos cantantes. Estas son las únicas imágenes de ellas, y después de un año fueron reemplazados nuevamente por los cuervos. Desafortunadamente, los Warblets fueron reemplazados por las sencillas flores cantantes alrededor de 1985, que finalmente serían removidas a partir de los años 90. Varios de estos animatrónicos aún sobreviven hoy en día y los puedes ver fácilmente en YouTube. Hot Fudge y Family Album. En 1983, Chuck E. Cheese pasaba por una crisis económica ocasionada por la depresión de los arcades de la época. Esto conllevó a que existiera una escasez de animatrónicos principales de Chuck E. Cheese. La solución de los directivos fue utilizar animatrónicos menos costosos encargados a empresas pequeñas. Estos animatrónicos serían repartidos para aquellos dueños de franquicias que quisieran abrir una locación nueva. Una de estas bandas era la creada por el Nicky Enterprises, un nombre curioso para una compañía. Y pues esta banda animatrónica consistía en 3 personajes, con 2 skins diferentes. Una era conocida como Hot Fudge y la otra como Family Album. La de Hot Fudge consistía en marionetas animalísticas, como las que podemos ver en Plaza Sésamo, mientras que Family Album eran 3 muñecos humanoides. Nunca se les dieron nombres oficiales a estos personajes, por lo que cambiaban entre cada ubicación. De Family Album existen varias imágenes, pero de Hot Fudge encontré solamente este video. Los animatrónicos perdidos. The Octopus.
El pulpo se trataba de un animatrónico desarrollado a principios de los años 80. Se supone que cada uno de los tentáculos estaría pegado a un instrumento diferente. Sin embargo, debido a la bancarrota de Chuck E. Cheese, nunca se añadió ninguna ubicación y ninguno de ellos fue producidos. Solamente podemos suponer cómo se escucharía. Solo esta imagen de él quedó. Dr. Quack. En realidad, este personaje nunca tuvo un nombre oficial. Algunas personas lo conocen como DJ Dux. Nunca fue instalado en ninguna ubicación y solamente se utilizó en 1989 como prueba en una tienda de Simi Valley en California. Se supone que Dr. Quack tocaría canciones de cuna y música infantil, pero solamente 2 fotos de él existen y no se sabe exactamente dónde fueron tomadas. Nunca se descubrió la cinta que se usaría con el animatrónico, permaneciendo hoy como Lost Media. Wolfman Zapp. Uno de los animatrónicos más fascinantes que me he encontrado es la historia de Wolfman Zapp, que no fue utilizado en ninguna ubicación de Chuck E. Cheese, sino que él era el personaje principal en su propio restaurante llamado Zapp's Bar and Grill. Contrario al estilo infantil de Chuck E. Cheese, el restaurante de Zapp era más orientado a los adultos. Sin embargo, muy poco se conoce del propio restaurante, ya que la cadena vivió muy poco tiempo antes de sucumbir a la bancarrota de Chuck E. Cheese. Solamente algunas menciones de él en un periódico existen. Aquí podemos ver que sería como un bar-restaurante con maquinitas de arcade. Ninguna sola foto del local existe hoy en día, lo cual es de esperarse porque si se supone que era para adultos, nadie tendría por qué grabar el interior, a diferencia de las grabaciones de cumpleaños en Chuck E. Cheese. Ninguna cinta de Zapp ha sido encontrada tampoco, por lo que no sabemos cuál es su voz. Solo unas cuantas fotos de él existen en el internet, hasta que de la nada otra fue encontrada. En julio del 2015, en un post de Instagram se avistó un animatrónico muy parecido a Zapp en la parte posterior de una pickup. Esta foto de hecho proviene de un camión que se utilizó en el desfile de Carson Valley Days en Nevada. No se sabe más de este animatrónico, pero esperemos que algún día más material de todos ellos salgan a la luz. Es muy probable, ya que si recordamos al antiguo Bungie de Murray Bridge, hasta hace poco no se tenían imágenes de él. Coméntame qué más te gustaría ver. Te ha hablado Miracarlo. Únete al canal de WhatsApp para que no te pierdas curiosidades. Déjame un like y suscríbete para más. Nos veremos después. Y tengan cuidado.